Estamos ahí en el capítulo 11, estamos dando un poquito de contexto en el versículo 1, nomás rapiditamente para llegar al verso 12, de que Jesús, a la entrada triunfal, dice que llevó el burrito y lo metió hacia adentro de la ciudad, a Jerusalén, dando el contexto de que el burrito simboliza al hombre separado de Dios, el hombre que está en su estado natural, en su estado pecaminoso. Y vimos ahí en contexto unos textos que vimos en Génesis, que como tanto el burro y los hombres, los criados de Abraham, no pudieron llegar al sacrificio. Solamente Abraham y su hijo Isaac, ¿se recuerdan? ¿Qué simboliza eso? Que el hombre no puede llegar por sí mismo a Dios, o no puede llegar por sí mismo al sacrificio de Jesús. No puede. Tiene que ser Jesús quien lo traiga a él, o quien lo introduzca, en este caso, que fue Jesús quien introdujo al burrito adentro de la ciudad. Porque el burrito, ¿dónde estaba, hermanos? Estaba afuera, ¿se recuerdan? En las partes de afuera de una aldea. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos en el verso 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Fíjese lo que hizo Jesús. Jesús está introduciendo al hombre pecador hacia Jerusalén, que significa la ciudad celestial, la vida eterna, la Jerusalén de arriba, no la Jerusalén de abajo. La Jerusalén de abajo es pecaminosa, sino que está refiriendo que lo está introduciendo a la Jerusalén, pero de la vida eterna, la celestial. Y también dice, y en el templo, que significa la comunión con Dios. Antes no teníamos comunión con Dios, y Jesús está introduciendo al hombre a tener una comunión con Dios. Dice, y en el templo, y habiendo mirado alrededor, ¿cómo dice? Todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, se cree que de este día, fíjese, desde el capítulo 11, cuando él viene y entra como la entrada triunfal a Jerusalén, a partir de ahí se cree que son 7 días antes de la crucifixión. Muy bien. Entonces vamos al verso 12 ahora. Dice, maldición de la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí ya sería el lunes. Que dice que Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higueras. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos dicen, la higuera es Israel. Israel es la higuera. Israel es el reloj de Dios para los tiempos finales. La higuera renació o reverdeció en 1948. Y le vamos a sacar las matemáticas. 1948 más 80 años, que dice el Salmo que demoran el promedio de los hombres. No, pues en 2020 y pico va a venir el Señor, porque la higuera es Israel. Y ahí está la gente profetizando, ahí están los pastores sacando cuentas, diciendo que Israel es la higuera. Pero ¿qué vemos aquí? Aquí no se está refiriendo a que Israel es la higuera. Aquí lo que Jesús está diciendo y está condenando es la religión, la falsa religión o la falsa religiosidad. ¿Qué está diciendo? Que Jesús iba de camino y tuvo hambre y de repente estaba ahí una higuera pues muy verde, con muchas hojas verdes, bien aparentosa, toda bonita, pero sin frutos. Esto representa a las iglesias que tienen muchas hojas. ¿Sí? El lunes, día de oración. Termina la oración y vamos a hacer limpieza en la iglesia. Después vamos a tener otro evento en la tarde. El martes, otro evento. El miércoles, otro evento. Que tal día de jóvenes, tal día de damas, tal día de caballeros, tal día de evangelismo, tal día de esto, tal día del otro, retiro, etcétera, etcétera. Y la semana está full de obras. Obras. Esto representa las hojas. Una religión que está llena de hojas, que son obras, pero no hay frutos. No hay frutos. ¿Cuáles son los frutos que Dios demanda? Están en Gálatas capítulo 5 y el verso 19 o 20.
que son los frutos del Espíritu: amor, fe, paciencia, benignidad, paz, mansedumbre, templanza, y todos los demás que no me acuerdo cuáles son, pero esos son los frutos que Dios demanda de la iglesia o de cada creyente. El problema es que en esas iglesias están llenas de obras, están llenas de eventos, venta de comida, rifa, etcétera, de todo hay, pero no hay frutos. No hay fruto en la iglesia. Es una iglesia hueca, es una iglesia vacía, es una iglesia que los miembros no tienen llenura de Dios. Sí, tienen sermones donde los hacen brincar, los hacen correr, los hacen gritar de emoción y de alegría, pero no hay obras. ¿Por qué? Porque es una religión, es una religiosidad. Sí, y la gente no se alimenta con ese tipo de sermones, con ese tipo de enseñanzas que solamente son emocionales. Que tú eres campeón, que este año es lo mejor, que este año tu prosperidad, que este año tu negocio se va a multiplicar. Y la gente, pues lógicamente, está emocionada. Pero ¿cómo están espiritualmente? Están huecos, están vacías. Y eso es lo que Jesús está condenando aquí en esta enseñanza. Le voy a dar un pequeño ejemplo de que es algo que Jesús está condenando: la religión, la religiosidad, donde el hombre quiere cubrirse con sus obras. Vaya a Génesis capítulo 3, más para una pequeña pista. En Génesis capítulo 3 vamos a ver ahí a Adán y a Eva cómo están usando esta hoja de higuera. Génesis 3, verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a los hombres que hoy en día se creen dioses, se creen como dioses, se han creído el cuento de la serpiente. Así como Eva fue engañada, hoy los hombres han creído el cuento de que son como Jesús pueden resucitar muertos, como Jesús pueden literalmente sanar un enfermo, un cojo, un ciego, un paralítico, cuando toda aquella enseñanza que Jesús nos hizo, que Jesús nos dejó como ejemplo, con que los hizo físicamente, literal, Él está hablando con el símbolo que significa liberar a un hombre, sanar a un hombre, un paralítico, a un ciego, abrirle los ojos, sanar a un leproso, que eran un símbolo espiritual para nuestra regeneración de nuestra moralidad y nuestra alma y nuestro espíritu. Era un ejemplo, un símbolo en lo físico. Pero hoy no, hoy los predicadores dicen: yo tengo el poder, voy a reprender, voy a sanar, voy a cancelar, voy a declarar. Ahí están, se han creído el cuento de la serpiente. Muy bien. Ahora, el verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también al marido, o a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? Que cuando hay pecado delante de Dios, nosotros nos sentimos avergonzados, muy avergonzados cuando estamos en pecado. Por eso, cuando la Biblia habla de que cuando venga el Señor Jesús nuevamente, dice que los que lo rechazaron, aquellos que le aborrecieron, dice que dirán a los montes: caer sobre vosotros y líbranos de aquel, o de la ira de aquel que viene. ¿Por qué? Porque será tremendo en aquel día el estar en vergüenza delante de Dios. Es una gran vergüenza. Muy bien, entonces, ¿qué vemos ahí? Dice: y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está el hombre, queriéndose cubrir él mismo queriéndose justificar, él por la religión y por sus obras, querer justificarse. Eso es lo que hace la religión. La religión falsa hace a Dios a un lado. Él mismo quiere salvarse por su buena conducta, por sus ideas de que él así está bien. Bueno, simplemente no es así. Mira, aquí están las hojas de higuera. ¿Qué hicieron ellos? Se cosieron su vestido para decir: ya estamos bien, ya no pasa nada.
¿Qué hizo Dios? Dios hizo un sacrificio, mata un animalito y los cubre con la piel de esos animalitos, simbolizando el sacrificio de Cristo, que es Dios quien nos rocía con su sangre, quien nos limpia con su sangre, quien nos perdona por medio de su sacrificio. ¿Ve? Por eso la religión es condenada y no hay fruto en ella. Recuérdese, hermano, yo sé que ustedes están apenas todavía como nosotros aprendiendo, que salimos de una iglesia donde el legalismo reinaba, donde toda aquella práctica de que no, que tienes que gritar, tienes que danzar, tienes que correr, si no estás muerto, no tienes espíritu. Si no hablas en lengua, no tienes el espíritu. Tienes que gritar en la oración, tienes que expresar. Y todo aquello aparentemente era una vida espiritual. Pero como dice en Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna, que aparentemente estás viva, pero estás muerta. Tienes la fama de que vives, pero estás muerta. Estás muerta. El otro día llegó a la iglesia una hermana que con ella convivimos antes, pero no llegó con nuestro grupo, llegó con el otro grupo, otro hermano. Y nada, llegó a lo que llegó. Dice que empezó a todo lo que da el fuego, a hablar en lenguas y reprender y el fuego y gritando, y nadie la siguió. Todos los demás del grupo orando en secreto, orando en silencio, y ella aventando fuego y sacando demonios. Dice que al final le dijo al hermano, al que está pastoreando: hermano, ustedes están muertos, dice. Aquí no hay nada, dice, de fuego, están muertos, dice. Porque según esa idea, eso era fuego, eso era el don del Espíritu. ¿Ve? Pero esa es la falsa religión, porque al final dentro de ellos están huecos, están vacíos. ¿Por qué? Porque son solamente apariencia, pura hoja, pero no hay ahí frutos. Viene Dios a buscar los frutos y no hay fruto, no hay amor, no hay paz, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay santidad. No están los frutos de los dones, la paciencia, los frutos de la fe. No hay frutos ¿cómo se llama lo contrario a ser tacaño? ¿Cómo se llama eso? Dádiva. No hay dádiva. Si ciertamente diezmábamos, muchos lo hacían ya por un compromiso. Pues que sí, tenemos que hacerlo. Pero no era porque en realidad tuvieras un corazón así, limpio, puro, para poder dar de corazón. ¿Sí me entiende? De corazón se experimenta ahora que ya no diezmamos y de tu corazón nace. Porque Dios te ha bendecido, porque ahora puedes o lo que tienes. Señor, aquí está, Señor, porque yo sé que no tengo que diezmar, pero mi corazón es dadivoso, Señor. ¿Se entiende? ¿Me entiende? O todo lo contrario. Si aquello que ahorita ya nos liberó de no estar diezmando, pero hoy se nos cuesta dar, significa que el corazón no es dadivoso. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? En la religión, donde hay muchas obras, pues tenemos para repartir a la gente pobre arroz y hacemos obras y todo, sí, pero no hay frutos del Espíritu Santo. No hay amor, no hay fe, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay justicia. Todo eso que nos demanda el Señor como los frutos de Dios, los frutos del Espíritu. Muy bien, volvemos entonces nuevamente a Marcos. Ya vimos que la higuera simboliza la falsa religión y no que es Israel. Israel no es la higuera. Pero para muchos que predican ahí que hasta fecha le sacan cuando es la segunda venida, bueno, están equivocados. Muy bien, ahora dice que no había fruto en ella porque no era tiempo de higos. Bueno, ¿qué significa? Que en esas iglesias no hay frutos, no estaba dando frutos, sino que eran solamente hojas. ¿Y qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por sus obras. Las obras a veces aparentan, pero Dios es el que demanda los frutos del Espíritu. Muy bien, entonces aquí es el verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Qué significa? Que esas iglesias hasta crecen en número. Fíjense cómo tienen ese crecimiento de gente. Llenan estadios, llenan iglesias, porque tienen como un tipo de forma de crecimiento como una empresa.
como una empresa. Muchos de ellos como que estudiaron psicología de marketing. De marketing. Por ejemplo, tuvieron la preparación como, por ejemplo, vamos, ustedes van a vender, pues van a vender esto. Y le van a decir a la gente que esto es súper bueno. Que ustedes cuando lo tengan se van a sentir súper bien. Van a ser felices. Obténganlo porque con esto usted será mejor de lo que es ahora. Entonces tienen el verbo para hablar. ¿Y qué hacen los predicadores? Jesús te va a hacer feliz. Acéptalo Él. Y te aseguro que de ahí en adelante tu vida será otra. Entonces le hablan de prosperidad, le hablan de beneficios porque han estudiado como ese tipo de preparación como para vender un producto. Y los maestros les enseñan, ustedes tienen el poder para vender. Ustedes no se les va ningún cliente, tienen el don de convencimiento. Sí, por eso que pasamos con algunos que tenían tanto verbo para hablar que te dejaban con la boca abierta. Sí, pues, ¿cómo tiene el don para entrar y captar tus emociones, para hacerte llorar, para hacerte reír, para hacerte brincar? Porque hace cuenta que estudiaron eso. Según la Yesenia Ten estudió eso. La psicología de marketing. Por eso te habla de prosperidad y que tú das el diezmo y te multiplicar y reprende y esto y lo otro. Bueno, tienen la mente preparada para engañar. ¿Sí me entiendes? No te hablan del pecado, que mira, que arrepiéntete, conviértete a Dios, vas a sufrir. Si eres pobre, no estás en maldición. No, al contrario, te dicen lo contrario. Tú no tienes por qué estar pobre, porque Dios es rico. Jesús murió por tu pobreza para que tú ahora seas rico. Y te sacan un texto fuera de contexto. Y tú, amén, lo creo. Porque te están lavando el cerebro, te están convenciendo porque ellos estudiaron eso. ¿Sí? Pero no hay fruto del Espíritu Santo. Esas iglesias están maldecidas, se llenan, crecen automáticamente. Ya es algo que es como un reloj que va marchando. La misma gente invita a otros. No, es que acá está bueno, vente. Bueno, ¿qué vemos ahí? Que estas personas están creciendo automáticamente, pero ve una iglesia con sana doctrina, la gente se va. Ay, aquí no hay nada, aquí están muertos, dice, porque hay que leer la Biblia y yo soy del Espíritu. Prefiero que el Espíritu me hable directamente a mí, hasta en sueños me habla. Hay otra predicadora, pastora, que dice que el Espíritu Santo se recibe durmiendo. Cuando tú estás durmiendo, dice el Espíritu Santo viene y te sella, y de repente amaneces, dice, hablando en lenguas, porque es de noche también durmiendo que recibes el Espíritu Santo. ¿De dónde sacan tanta loquera, no? Imagínense, tantas ideas. Pero la gente, ahí está, oh sí, pues yo prefiero dormir y que Dios me hable en sueño. Que leer la Biblia, no, yo soy del Espíritu. Lo mismo que dice la Biblia, Dios me lo va a decir acá en sueño, en una revelación. Algo Dios me va a hablar, otro dice me habló en el baño, yo estaba bañándome y de ahí Dios me habló, dice. ¿Puedes creer que tanta cosa? Pero leer la Biblia, no, ¿para qué hay que leer la Biblia si Dios habla audiblemente? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre anda hablando. Dios habla como quiere y como Él quiere. Y nadie le va a impedir a Dios que me hable a mí. Así está la gente en las iglesias, pero no hay fruto. Están cegados, están guiados por su propio corazón. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Jesús dijo que nadie nunca jamás va a comer de esa iglesia. ¿Por qué? Porque no hay alimento. En esa iglesia falsa, en esa religión falsa, no hay. Las personas están muriendo o están muertas espiritualmente, no están saciadas. Porque Jesús dijo que nunca, jamás, nadie se alimentaría de ella. O sea, nunca va a haber fruto. Nunca va a haber sano fruto. No hay fruto. ¿Por qué? Porque la enseñanza es antibíblica. Porque la enseñanza es en contra de la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a entrar aquí en la purificación del templo. Dice el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Que Jesús va a hacer una limpieza en el templo. Miren, para los que dicen que Jesús puro amor y que Jesús era bonachón. No, miren el aspecto de Jesús, el carácter y la valentía que Jesús tiene. Cómo es que está valientemente defendiendo
con un celo santo, con una ira santa, lo que es la casa de Dios. ¿Sí? Y qué bien, hermanos, es ver hoy en día a pastores que así tienen ese celo por la casa de Dios, que no admiten esas enseñanzas incorrectas, antibíblicas, y se oponen ante el sistema religioso. Es lo que vamos a ver aquí, que Jesús está en una ¿cómo es? Rivalidad con el sistema religioso, porque ya Jesús ahora sí que va como un poquito más apresurado ya, porque le falta poco ya para llegar a la cruz, y ya los enemigos de él, los oponentes religiosos, ya vienen también con más agresividad. Los que vemos que entra Jesús al templo y ve lo que está sucediendo. Dice que estaban ahí los que compraban y vendían. ¿Y qué hizo? Los comenzó a echar fuera. ¿Por qué? Bueno, ¿qué era lo que estaban haciendo? Lo que estaban haciendo era que estaban celebrando las fiestas. Y en esas fiestas traían sus animalitos a la gente para el sacrificio. ¿Sí? Y en Levítico dice que había sacrificios de corderos, había sacrificios de los corderos, y también para la gente pobre eran las palomas. ¿Sí? Por eso María, cuando fue al templo, se presentó con unas palomas, ¿no? ¿Qué eran? ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. No significa que puso una regla, ok, todos con cordero, todos con un toro. No. Para la gente pobre, con un palomino. Sí, con una ave, un ave que no cuesta mucho. Les podía pagar sus votos y decir, bueno, también tienes acceso a llegar a Dios, al perdón de los pecados, por medio de esa igualdad que Dios pone para todos. No nomás para unos van a poder y otros no, porque seguramente comprar un cordero, comprar un toro era caro. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Que estaban ahí negociando. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Bueno, como la gente, muchos venían desde lejos, no traían sus animalitos. Se les podían morir por el camino. Y ahí dentro del templo tenían animales para vender. El problema era esto, que ellos no estaban haciendo lo correcto. No era malo vender los animalitos. El problema era que ellos estaban haciendo algo que era corrupción. Desde el cambio de moneda, que lo daban más cara su moneda que la moneda extranjera, para que les quedara ganancia, y los animalitos que ellos vendían no eran animalitos plenamente sanos. Y el inspector que inspeccionaba los animalitos era corrupto. ¿Sí? ¿Y qué sucedía? Que la gente venía y compraba un animalito dañado, medio tuerto, medio cojo, medio enfermo. Entonces, ¿qué hacían? Estaban haciendo algo indebido contra Dios. ¿Por qué? Porque según la ley, el animalito que se debía ofrecer era intachable, era puro, era perfecto, de un año, bien limpio, bien sano. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo, representaba al Cordero de Dios. Y ellos, cuando lo hacían así, eran como menospreciar el sacrificio a Dios o la ofrenda a Dios. Entonces estaban haciendo corrupción. Y lo mismo le reclamó el Señor en Malaquías. Cuando hablamos de los diezmos, los pastores lo traducen en primera que se debe diezmar dinero, cuando en el tiempo no era dinero. 2, no leen el contexto que Dios les está reclamando a los sacerdotes su mala conducta, que era lo mismo, que estaban ofreciendo animalitos, otra vuelta, enfermos, menospreciando el sacrificio a Dios, la ofrenda a Dios, ofreciendo algo que, como Dios le dijo, a ver, vayan, ofrézcanselo a su príncipe, ofrézcanselo a su rey, a ver si él se los va a recibir de buena gana. Y menospreciaban así el sacrificio a Dios, ofreciéndole algo impuro, algo incorrecto. Bueno, entonces lo mismo estaba sucediendo aquí. ¿Y qué más hizo? Dice que volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que Jesús no hizo nada indebido. Cuando volcó las mesas de monedas y cuando tiró las mesas de las palomas, ¿sí? O las sillas donde estaban las palomas,
Jesús no cometió ningún pecado, ningún error, porque si él hubiera abierto las jaulas de las palomitas y se hubieran volado, entonces sí hubiera cometido un pecado. Pero como no lo hizo, él respetó la propiedad privada. Y si él hubiera cometido un pecado, entonces ya no hubiera sido limpio. Y él hubiera tenido que pagar primero por su pecado, haber muerto por su pecado primero, y ya no hubiera sido apto para morir por nosotros. Así es que, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se los tiró, pero no cometió ninguna falta. Pero ¿qué está diciendo? En el verso 16 dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Mire hoy en día, las iglesias llenas de eventos en la iglesia, venta de comida, rifas y negocio dentro de la iglesia. ¿Sí? Venta de esto, venta del otro, recaudando dinero dentro de las iglesias. ¿Qué hace Jesús cuando llega ahí? Los expulsa, los echa fuera, diciéndole, pueden meter afuera si quieren, pero no aquí adentro. Si quieren hacer un negocio, levántense un negocio. El pastor, el que quiera hacer dinero, vaya y póngase una esquina, ponga su venta de pupusas y allá haga negocio, pero no aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 les dice, y les enseñaba, ¿quién les va a enseñar a sus discípulos? Diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Para un lugar santo, para un lugar de comunión con Dios, es el templo, no para negocio, no para que el hombre haga lo que quiera. ¿Sí? ¿Quién es el que debe de mandar en la casa de Dios? Pues Dios. ¿Quién más debe mandar? No, pero hoy en día el que manda es el pastor, el que manda en la iglesia. Aquí dice, yo soy la autoridad. No, la autoridad es Dios. ¿Acaso si yo voy a su casa, un ejemplo, acaso si yo voy a su casa yo tengo la autoridad de mandar en su casa? Pero imagínense que un día me invita a estar en su casa y yo llego y digo, ¿sabe qué? No me gusta este color de aquí de su casa. Llego y le pinto una pared de otro color, le tumbo una puerta y digo, aquí le voy a hacer un portón, o yo le voy a hacer acá, y yo empiezo a hacer lo que yo quiero aquí en su casa. Usted dice, ¿qué estás haciendo aquí si no es tu casa? ¿Cierto? Pero hoy los pastores se creen los dueños de la casa de Dios. Y cuidadito te pones contra ellos. Cuidadito y te pones contra ellos porque te maldicen. No puedes tocar al ungido Dios, no puedes decir nada en contra de él. ¿Cierto? A mí me tocó pasar eso. De que en su momento, en una discusión que tuvimos, el pastor llegó a decir, mira, aquí yo mando. Ustedes mandan en su casa, pero aquí mando yo. Y yo le dije, me disculpa, pastor. Y ciertamente yo mando en mi casa y usted manda en la suya. Y yo no voy a la suya a meterme y hacer lo que yo quiera, y usted tampoco va a la mía a hacer lo que usted quiera. Pero tampoco usted puede venir aquí a la casa de Dios a hacer lo que usted quiera. Aquí también se tiene que hacer la voluntad de Dios, porque Él es el dueño de su casa. Y Él es el que tiene que dirigir aquí. No usted, no yo, sino Dios. Bueno, al final, pues sí, él fue el que terminó mandando, porque nos dijo, bueno, pues váyanse, busquen otro lugar. Aquí ya no tienen ustedes lugar. Ok, pues está bien. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los pastores se adueñan y hacen lo que quieren dentro de la iglesia, no respetando lo que es la casa de Dios. ¿Sí? Lo que es, hacen cines, hacen una discoteca dentro de las iglesias. ¿Sí? Celebrando todo, cumpleaños, día del pastor, día de la esposa del pastor, meten payasos, hacen shows, hacen dramas. No, es un billar, es un lugar de diversión, lo que se llama hoy la iglesia, el templo. ¿Sí? Es muy común hoy que los predicadores se visten de Batman, se visten de, de tonteras, de cepillín, de que para atraer la gente. Hacen reuniones de niños y tienen un montón de payasos y un montón de tonteras. ¿Entienden? Que han hecho de la casa de Dios un circo. ¿Pero quién manda ahí? ¿Manda Dios? No manda Dios. Manda el pastor. Se han adueñado de la casa de Dios, haciendo lo que ellos quieran.
Entonces el verso 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué era lo que hacían ellos? Estaban transeando. ¿Qué halló Jesús en el templo? Corrupción, maldad. ¿Y quiénes eran? Eran los líderes, los encargados de la iglesia. El verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Ah, mire qué lindo el pueblo santo de Dios. Los santos que vestían de blanco, que tenían la Torá, que se ponían las campanitas cuando se ponían su traje, que era un símbolo de pureza. ¿Y qué querían hacer con Jesús? ¿Quiénes querían matar a Jesús? Los romanos. No eran los romanos, eran los gentiles. No, tampoco eran los gentiles, eran los... ¿cómo se llaman estos? Los griegos. No. Eran su mismo pueblo, los judíos, los sacerdotes. ¿Qué era un sacerdote? El sacerdote representaba un mediador entre el hombre y Dios. Y esos sacerdotes ahorita dicen, ¿qué es lo que querían hacer? Querían matar a Jesús. Oiga, si esos eran los sacerdotes de Dios, entonces no sabes si es mejor un sacerdote satánico. ¿Cuál elegirías? Si estás viendo que un sacerdote que representaba al mediador, como hoy el Papa es el vicario de Cristo, y está diciendo que los homosexuales son hijos de Dios, que hay que quererlos, que hay que amarlos, que también una unión entre un hombre y otro hombre no es pecado porque está reinando el amor. Y son representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuáles serán los representantes de Satanás entonces? Por eso Jesús dijo que tuvieran cuidado de los falsos maestros y de los falsos cristos, porque vendrían en su nombre. Usted no mira que diga de uno de esos hombres que promueven todo ese tipo de pecado y maldad y enseñanzas, que doctrinas de hombres o contra la Biblia. Usted no oye que diga, tenemos una campaña satánica, el diablo se va a presentar y los va a bendecir. No, vienen en nombre de Cristo. Dice, sanidad divina, el Espíritu Santo a las 7:30 va a estar obrando, vente. Vienen en el nombre de Cristo, no vienen en el nombre de Satanás. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Pero son falsos. Muy bien, así es que tenemos aquí que los escribas, ¿quién eran los escribas? Pues los más inteligentes, los que tenían los rangos de estudio, los que conocían toda la letra de la palabra del Señor. Y entre ellos y los sacerdotes querían matarle, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Resulta que le tenían ahora miedo a Jesús. ¿Y por qué le tenían miedo, hermanos? Porque Jesús hablaba la verdad, tenía autoridad. Y el problema es que cuando tú, hermano, te preparaste ya bíblicamente y hablas la verdad, los demás, los que no predican la verdad, no solamente te van a odiar, sino que te van a empezar a tener como miedo también. ¿Por qué? Porque estás declarando que ellos son culpables, que ellos son mentirosos. Y se van a hacer tus enemigos. No se van a hacer tus amigos, se van a hacer tus enemigos cuando tú empieces a hablar la verdad. Claro, eso te va a costar al final muerte, pero está bien, estás hablando la verdad, así como Juan el Bautista, le costó la muerte, pero hablaba la verdad. Así que vemos aquí, dice, porque le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Sí? ¿Cómo miraban a Jesús el pueblo? Bueno, recientemente acaban de pasar una gran emoción, entrada triunfal. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Panes multiplicados, peces multiplicados, mis sanidades, todo aquello. La gente esa misma que estaba gritando gloria a Dios, luego estaba diciendo crucifícale. Pero ahorita mientras tenía Jesús una multitud de seguidores. ¿Se entiende? Tenía multitud de fans. Y por eso los sacerdotes, como ellos, su aprobación de los sacerdotes y los escribas era el público, era la gente. Ellos eran su, ¿cómo es la palabra? El pueblo, ellos vivían por la aprobación del pueblo. Ellos tenían que ser aceptados por el pueblo. Así que si el pueblo estaba al lado de Jesús, no podían hacer algo contra Jesús, porque el pueblo defendería a Jesús. Por lo menos por querer sus milagros.
y porque le multiplicaron los panes. Así que al ver esto, ellos no pudieron hacerlo. Lo mismo también cuando Juan el Bautista también querían como matarlo. Y también temieron porque el pueblo también tenía a Juan como un profeta. Pues ellos se iban según lo que el pueblo hiciera o pensara. Muy bien. Verso 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahí está. Este es el Israel terrenal. Esa falsa religiosidad, ese falso modo de querer ser salvos por sus obras, dice que fue seco o secado hasta la raíz. Hoy en día yo sé que usted ha escuchado de que la gente dice, oh, Israel, Israel, la tierra santa, hasta idolatran a Israel. Me encantaría ir a Israel, donde Jesús caminó, en esa tierra polvorienta. Hay gente que se va a bautizar al Jordán, el río que está súper sucio. Cuando están ahí, sienten que están, no sé, hablando con Dios, en agua sucia. Idolatran la tierra, muchos compran tierra de Israel, se traen un vaso, un bote, y andan con su tierra de Israel. ¿Se entiende? Creo que los pares de Sefrico tienen mucha idolatría, bueno, se idolatran todo. Una flor, agua, esto, lo otro, son peor que los católicos. Te traen tierra de Israel, te traen aceite, te venden todo es venta, no crees que es gratis. Pero la idolatría que le tienen a Israel, yo no digo que es nuestro enemigo Israel, pero no tenemos que tenerlo en eso, en esa gloria como que, oh, Israel es bendito por Dios, Israel es una de las naciones más perversas hoy en día del mundo. Ahí celebran el orgullo gay a nivel mundial, el país que más lo celebra. Este Israel no es lo que está hablando la Biblia cuando habla del Israel celestial, no es este Israel. ¿Quiénes querían matar a Jesús? Los líderes espirituales. Los que enseñaban al pueblo a pecar, a hurtar, a andar haciendo cosas indebidas. Entonces, que dice que se había secado desde la raíz. No hay frutos en este Israel. No hay frutos. No hay visión, no hay santidad, todo era falso. Muy bien, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Bueno, aquí es donde muchos se agarran con tu boquita tiene poder. Y lo que declares, se va a conceder. Es más, puedes llegar a tener una fe tan grande que literalmente podrías tú mover una montaña y echarla al mar. Hay quienes se lo creen literalmente, y presumen de su fe. Ay, hermano, dígame qué quiere que haga. ¿Quiere que ore por usted? Porque se creen que tienen una fe tan grande y no entienden el mensaje, que no se trata de algo literal. Se trata de que a Jesús lo que está diciéndole a Pedro es lo mismo que le ha enseñado otras veces en la oración. Que cuando pidieren oración, donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo para una petición, Dios le contestará. Donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en alguna cosa que pidieren, será concedido. Pero no se trata de que, mi esposa y yo nos vamos a poner de acuerdo para orar por una casa de 2 pisos, con un balcón a la playa. Y como somos 2 más 3 hijos que tenemos, nos vamos a poner de acuerdo los 5. Vamos a orar los 5 con un solo acuerdo. Señor, te pido una casa, y así. Y con un perro Doberman que me reciba cuando yo llegue siempre. Señor, concédemelo. No se trata de eso. No se trata de lo que yo pida, se me va a conceder. Se trata de que si yo me conecto con la voluntad de Dios en oración y con la voluntad de Dios, yo voy a orar y esperar, porque Dios va a conceder esa petición en su momento y en el día en que Dios decida hacerlo. Pero significa que tendrás respuesta a tu oración cuando estás conectado con la voluntad de Dios. Es lo que nos va a terminar diciendo el verso 25. Y cuando estéis orando, también dice, acerca de esas peticiones, conectado con Dios, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos está tratando de decir? Que debemos tener ante Dios un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sencillo. De esa manera, nosotros también podremos perdonar a los que nos ofenden. Pero no podemos acercarnos a Dios con un corazón altivo, orgulloso, soberbio. Y de la misma manera, si no tenemos un corazón humilde, tampoco tenemos esa gracia de perdonar a los que nos ofenden. No, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Es que nos está enseñando de que debemos orar con fe, tener confianza en Dios y conectarnos con la voluntad de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí la autoridad de Jesús. En el verso 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el camino, andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Mira, aquí es lo que le decía, hay una contienda ya de autoridades. Ellos están como la suprema autoridad que gobernaba en el templo. Ellos tenían autoridad religiosa y también tenían autoridad política. Aunque eran esclavos de Roma, pero ellos se codeaban con los líderes políticos, eran transeros junto con los romanos. Entonces se codeaban con Pilato, se codeaban con el César, se codeaban con el rey Herodes, que igual era otro servidor de Roma. Entonces tenían autoridad eclesiástica, por decir así, no espiritual, sino religiosa, y tenían autoridad política. Estos hombres eran ricos, eran poderosos. Entonces vienen a reclamarle a Jesús que con qué autoridad Él está haciendo eso. Si los dueños del templo, si los que tienen autoridad solamente son ellos ahí, no hay nadie más. Y les dice, ¿quién te ha dado a ti tal autoridad? ¿Sí? ¿Con qué autoridad? ¿O quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Como diciendo, bueno, a ver Jesús, ¿quién fue tu maestro? ¿Quién fue tu rabino? ¿Fue Gamaliel? ¿De cuál escuela te recibiste? Enséñanos tu diploma. ¿Dónde está tu pastorado? ¿Dónde está tu legado? ¿Quién fue tu instructor? Fíjese que hay gente, le voy a decir algo ahorita, que hay gente que le encanta saber esto. A ver, ¿a qué denominación perteneces? No, es que yo necesito saber, enséñamela de una vez la mica de pastor, quiero ver dónde te graduaste. Y gente que le encanta eso, vienes tú y le enseñas tu tarjeta. Oh, sí, ya estoy contento. No importa que me enseñes que me voy al infierno, eso no me importa. Yo lo que quería era ver que tú si viniste de un instituto bíblico, tienes tu licencia de pastor, estás en una organización y ya estoy en paz, ya estoy tranquilo, porque si no, no estoy confiado. No importa que le enseñen cualquier barrabasada, le enseñan cualquier tontera, pero ellos se contentan con que digas tú que vienes de una organización. ¿Se entiende? Hay gente que le encanta eso y una vez que ya se lo enseñan se quedan tranquilos. Bueno, Jesús no viene de ninguna organización de ellos. ¿Dónde se educó Jesús? ¿Dónde se capacitó Jesús? En el desierto. Él estuvo fuera de Jerusalén siempre preparándose. Dice que se presentó hasta los 30 años en el Jordán, ¿se recuerdan? Él se preparó a solas con Dios, así como Juan el Bautista. Entonces, él no tenía nada que ver con el círculo religioso. No tenía nada que ver sus enseñanzas con el círculo religioso. Porque él sí tenía más autoridad que las predicaciones, las enseñanzas del círculo religioso. ¿Dónde fue capacitado? En el desierto con Dios. Y ahí hoy en día, cuando un hombre se capacita Dios lo capacita en el desierto, es un hombre de autoridad, porque cuando se presenta, tiene la autoridad de la verdad. Y estos hombres creían que ellos tenían la verdad, ellos tenían la autoridad, pero la realidad es que están haciendo
están siendo ofendidos por la verdad. Y es ahí donde tienen miedo porque Jesús enseña la verdad. Y ellos están quedando al descubierto. Pero claro, ellos no querían perder su poder, su autoridad ahí. Así es que Jesús les contesta en el verso 29. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mire lo que vemos aquí. Jesús le hace una pregunta cuando ellos querían saber qué autoridad. ¿Quién le había dado su autoridad? Si la autoridad eran ellos. Jesús también les hace una pregunta y quería que les contestaran que si el bautismo de Juan venía de la autoridad de Dios, venía del cielo. ¿Qué dijeron ellos? Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué? Porque ellos no se bautizaban. Venía la multitud, dice, venía la multitud a bautizarse con Juan el Bautista. Venían las rameras, venían los ladrones, los cobraimpuestos, los publicanos, venían los soldados, venían todos aquellos que estaban haciendo lo malo también, pero se arrepentían. Creyeron que era de parte de Dios el mensaje de Juan, que era enviado de Dios. No lo vieron como un hombre cualquiera. ¿Sí? Entonces creyeron en él y se bautizaban. Pero ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? Dijeron: esa gente no conoce la ley, esa gente está maldita. Nosotros conocemos la ley. Nosotros somos los hijos de Abraham. Nosotros nunca somos esclavos. Así es que ¿qué hicieron? Pues simplemente no conocieron de parte de qué autoridad vino Juan. Eso fue lo que le contestaron. ¿Sí? En el versículo 33 les respondieron: no sabemos. ¿Sí? En realidad no supieron que Juan venía con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios. Entonces, si no supieron que esa autoridad era de Dios, tampoco sabían o tampoco iban a saber que la autoridad de Jesús también venía del cielo. Entonces, si no conocieron una, tampoco iban a conocer la otra. Por eso Jesús le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque no la entienden, tampoco la creen, no la entienden. ¿Sí? No la saben. Porque si lo hubieran sabido, lo hubieran recibido. Muy bien, ahora vamos a entrar al capítulo 12 y vamos a ver aquí a los labradores malvados.